¿Se lo escucha? ¿Se lo escucha usted? Yo sí. Sí. Gloria a Dios, bendiciones, queridos radioescuchas, hermanos que en esta noche sintonizan la estación radial. Es un privilegio el poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Tuvimos un pequeño detallito, ¿verdad? Y un atraso, pero ya estamos al aire en esta noche. Esperamos poderle ser de bendición, que usted sea bendecido a través de la meditación de la palabra del Señor. Quisiéramos aprovechar en esta noche el tiempo y poder compartir con ustedes un tema, poder compartir con ustedes este inicio, ¿verdad?, de una temática que vamos a estar meditando, y vamos a dar inicio precisamente a una temática que tiene que ver con que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Nosotros hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes. Y la palabra del Señor lo dice así. Cuando usted va a la Escritura, usted se da cuenta que dice que nosotros somos real sacerdocio. No somos cualquier tipo de sacerdocio. Somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y eso es lo que va a caracterizar precisamente nuestra vida como gente que ha sido llamada a desarrollar un sacerdocio. La santidad va unida precisamente a nuestro llamado de ser sacerdotes, pero le digo acompañado de una vida de santidad, porque nosotros somos, le digo, real sacerdocio santa, pueblo de Dios adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ese sacerdocio va a tener su efecto, ese sacerdocio va a tener su influencia positiva cuando nosotros aprendamos, le digo, a llevar una vida de santidad. Entonces, cuando anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, vamos nosotros, le digo, a poder impactar al que necesite conocer acerca de nuestro Dios, porque nosotros vamos a ser los representantes de Dios aquí en esta tierra. El problema que yo veo en la Escritura es que a veces, hermano, o leemos en la Escritura que aquella nación antes de nosotros, el pueblo de Israel, dice la Escritura que Dios quería que toda la nación fuera un reino de sacerdotes. Pero usted se va a dar cuenta que el pueblo no quiso. Y como el pueblo no quiso, usted lo lee en el libro de Éxodo, entonces Dios llamó a la tribu de Leví para que ellos ejercieran el sacerdocio. Pero la idea principal, la idea original de Dios, era que toda la nación de Israel fueran sacerdotes. Como aquello no se logró con aquella nación, y desafortunadamente usted se da cuenta que aún aquellos que fueron llamados a ejercer un sacerdocio, como eran los levitas, usted se da cuenta que ellos, en el libro de Malaquías, Dios tiene que regañarlos, Dios tiene que exhortarlos, les llama la atención, porque ellos estaban haciendo las cosas muy mal. Y ellos, que eran los representantes de Dios ante el pueblo, desafortunadamente estaban haciendo, le digo, un desastre.
Y Dios se molesta con ellos, les llama la atención, los exhorta duramente. Pero le digo ahora, cuando el Señor llama a su iglesia, Él no está haciendo solo a unas personas sacerdotes, no. Toda la iglesia del Señor Jesucristo somos llamados a desarrollar precisamente un sacerdocio. Pero tenemos que entender que el sacerdocio no es un título. El sacerdocio es una función que nosotros tenemos que desarrollar y desempeñar. Pero para que nosotros podamos desempeñar esa función, nosotros le digo, la primera característica que nosotros debemos desarrollar es aprender a vivir una vida de santidad y una vida de consagración al Señor. Porque si solo fuéramos sacerdotes como un título, no, hermano, en realidad haríamos mucho. Pero si nosotros entendemos y comprendemos la palabra del Señor y nos damos cuenta de que Dios quiere que nosotros hagamos una función, entonces la vamos a desarrollar. Y la Escritura dice que todo sacerdote, mi amado hermano, estaba para presentar ofrendas al Señor. Ellos presentaban las ofrendas y ellos también presentaban el pan de su Dios. Ellos quemaban incienso en el altar del incienso, pero también presentaban los sacrificios. Y ahora nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, nosotros también somos llamados a presentar sacrificios. Y el primer sacrificio que nosotros debemos de presentar es el sacrificio de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, nosotros nos presentamos a Dios y debe de ser un sacrificio vivo, pero oigan lo que dice, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que si no hay santidad, no hay agrado a Dios. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros desarrollemos, debe de ir acompañado de la santidad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Pero también dice que nosotros debemos de presentar sacrificios de alabanzas, el fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de labios. Y cuando nosotros vamos delante de su presencia, cuando nosotros lo exaltamos y lo adoramos, estamos desarrollando legalmente el sacerdocio. Pero debemos de presentar sacrificios, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero le digo, debe de ser algo hecho precisamente en la santidad. Y cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que el Señor le dice a Aarón que no todo sacerdote se va a poder acercar a él de entre los hijos de Leví. Y aquí es donde nosotros queremos desarrollar precisamente el tema, porque desafortunadamente le digo, hay mucha gente que vive
desagradablemente delante de Dios. Hay gente, hermano, que incluso no hace las cosas como Dios dice que se deben de hacer. Y nosotros tenemos que conocer la Escritura. Por eso es que los sacerdotes no podían ser ignorantes. Por eso es que a los sacerdotes los empezaban a entrenar y les empezaban a enseñar en la palabra, para que ellos conocieran la palabra y también para que ellos supieran cómo se hacían las cosas. Porque hacer las cosas como nosotros queramos no le agrada a Dios. Dios le gusta que las cosas se hagan como Él las estipuló en su palabra. Pero ahora usted oye conceptos de que a Dios le agrada todo y como sea. Y eso no es verdad. A Dios no le agrada todo. Y no le agradan las cosas tampoco como sean. A veces usted oye conceptos de personas que dicen, bueno, pues como es para Dios, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer aunque quizás no lo haga bien. No. Todo lo que se hace para Dios debe de hacerse lo mejor posible. Pero usted encuentra, por ejemplo, en la Escritura que Dios incluso reprende a un sacerdote. En Primera de Samuel, usted sabe que hubo un sacerdote que se llamaba Elí. Y este sacerdote Elí tenía también sus hijos que desarrollaban el sacerdocio. Pero desafortunadamente, usted va a leer que Dios lo exhorta porque estaban haciendo las cosas como no debían de hacerse. Y a la postre dice la Escritura que aquellos dos hijos de Elí terminaron perdiendo la vida. Me viene a la mente también, se recuerda cuando dice la Escritura que los dos hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, si no me equivoco, se atrevieron a presentar un fuego extraño delante de la presencia del Señor, creyendo que no iba a haber problemas, que ellos podían presentar. Ellos han de haber dicho, total, fuego es fuego, ¿verdad? Pero no, Dios no quería cualquier tipo de fuego, tenía que ser fuego del altar. Y ellos presentaron un fuego extraño, saber ni de dónde lo fueron a obtener. Y cuando llegaron a ministrar delante de la presencia de Dios, fuego salió de la presencia de Dios que consumió a aquellos dos muchachos, a Nadab y a Abiú. Y Dios le dijo a Moisés, yo tengo que ser tratado como lo que soy, un Dios santo. Yo tengo que ser tratado como Dios santo y las cosas se tienen que hacer como yo mando en mi palabra. Por eso es que incluso nosotros como ministros, yo como pastor, tengo que tener mucho cuidado de cómo hago las cosas, de cómo las hago. Yo puedo tener buenas intenciones, pero si las cosas yo no las estoy haciendo como la palabra dice, me puede pasar lo que le pasó precisamente a David. Cuando David tuvo la buena intención de traer el arca del pacto de la ciudad o de la casa de aquel hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Obed-edom, de la casa de Obed-edom. David quiso traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, pero no lo hizo como la Escritura decía, no lo hizo como estaba escrito en la palabra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por no hacerlo a la manera de Dios,
entonces dice la escritura que murió Usa. Usa murió. ¿Por qué? Porque las cosas no se estaban haciendo como Dios había estipulado. Entonces Dios muchas veces, para protección de nosotros, nos advierte que no hagamos las cosas de una manera errada y que las hagamos como Él dice. Por eso Él dio instrucciones para el sacerdocio, para el desarrollo del sacerdocio. Y dio instrucciones cómo se hacían los sacrificios. Dio instrucciones cómo se presentaba la ofrenda de cereal, cómo se presentaban las libaciones, cómo se mataban los corderos, cómo se sacrificaban los bueyes. Todo tenía una manera de hacerse. Le digo, no podían hacerse como fuera, sino que hacerlo como Dios decía. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en el aspecto nuestro, Dios no solamente ve lo que nosotros cantamos, lo que nosotros proclamamos. Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestra vida interna. Y Él quiere una alabanza de un corazón puro, de un corazón que se está limpiando, que se está purificando para Él. Y eso nosotros lo sabemos porque podemos ver cómo el Señor en la palabra dice que Él, cuando se presentaron dos personas con sus ofrendas, la Biblia es bien clara que dice que Él vio el corazón, el interior de la persona, y luego vio su ofrenda. Dios no solo vio su ofrenda, lo vio primeramente a esa persona internamente. Y eso es lo que yo quiero en esta noche enseñarle juntamente con mis hermanos que me acompañan, porque usted se da cuenta que estos dos personajes que le estoy diciendo que Dios vio su interior, estos dos personajes eran precisamente Caín y Abel. Ellos ejercieron un tipo de sacerdocio porque estaban presentando ofrenda delante del Señor. Ambos presentaron ofrenda, pero uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Entonces quiere decir que hay muchas veces gente que es rechazada. Sí, hay gente que como Caín es rechazada. Y hay gente que como Abel es aceptada. Pero sería interesante escudriñar bastante por qué Abel fue aceptado y por qué Caín desafortunadamente fue rechazado. Y ahí está la razón por la cual Caín fue rechazado. Caín fue rechazado, número uno, porque hizo las cosas a su manera. Y no hizo las cosas bien. Eso no es que yo lo diga. Es que la palabra dice que Dios le dijo a Caín: si hicieras bien, ¿no serás aceptado? Si Dios le está diciendo, si hicieras bien, o si lo hicieras bien, pues, ¿no serás aceptado? Es porque no lo estaba haciendo bien. Pero el problema era el corazón de Caín. Porque dice la Escritura, y vio Dios, dice, a Caín y a su ofrenda. Vio Dios a Caín y a su ofrenda.
y no le agradó. No le agradó Caín. ¿Qué le miraría? ¿Qué cosas observaría en Caín que no le agradaron? Y escuche esto. No dice ahí que Caín estaba ofreciendo algo no sinceramente. No, él lo hizo con sinceridad, pero no como lo tenía que haber hecho. Abel es el que lo hace de la manera correcta. Abel entiende, Abel comprende que lo que Dios está demandando es precisamente, hermano, que haya una ofrenda, que haya un sacrificio, y él presenta precisamente lo mejor de sus ovejas, lo mejor de sus ovejas, y entonces Dios se agrada. Indudablemente le digo, Abel sabía que eso era lo que a Dios le agradaba y cómo le agradaba. Me imagino que Caín también sabía, pero Caín prefirió llevarle del fruto de la tierra. El único problema es que la tierra estaba bajo maldición, porque, hermano, el Señor había pronunciado un capítulo antes, le dijo a Adán: maldita será la tierra por causa tuya. Entonces la tierra estaba bajo maldición. Y entonces lo que estaba llevando legalmente Caín era fruto de maldición. Un fruto que había sido maldecido. Y usted sabe que muchas veces hay gente, por ejemplo, que le quiere llevar al Señor frutos de maldición. ¿Cuánta gente a veces usted no oye aún de narcotraficantes? Oye de gente que muchas veces hace maldad. Narcotraficantes que llevan sus ofrendas, que llevan muchas veces dinero a iglesias. Pero es producto, es el fruto de un trabajo de maldición. Y eso no le agrada a Dios. Eso desagrada precisamente a Dios. Pero le digo, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios lo que primeramente ve es nuestra persona. Nuestra persona. Y muchas veces nosotros no hacemos los cambios que debemos de hacer en nuestras vidas. Y yo te voy a leer en el libro de Levíticos capítulo 21, porque ahí se habla precisamente de los defectos que impedían que una persona, aunque fuera sacerdote, impedían que se acercara a ofrecer el pan de Dios y a ofrecer las ofrendas encendidas. Porque eso tiene un significado para nosotros en este tiempo. Pero yo quisiera dejar que mis hermanos en esta noche te dieran unos cortos anuncios y continuaremos platicando de este hermoso tema. Bendiciones, estás escuchando la Verdad Radio. Nuestro programa es un Peniel, una experiencia nueva de la Iglesia de Cristo, Ministerios Miel. Estamos ubicados en el 920 East Sahara Avenue, entre Comercial y Maryland. Es con el pastor Víctor Velázquez. Las actividades de servicio son los días viernes, cultos de jóvenes. Los sábados tenemos reunión general a las 7 p.m. y los domingos tenemos nuestro servicio a las 11 a.m. Este jueves tendremos discipulado en la iglesia a las 7 p.m. y este viernes tendremos nuestra vigilia a las 9 a.m. Escúchanos en
en la radio los días lunes de 7 a 8 p.m., el miércoles de 6 a 7 p.m. y el viernes de 7 a 8 p.m. Comunícate con nosotros a los números 702-419-7875 o al 702-352-5128 y puedes llamarnos aquí a la cabina en el 702-647-5050. Conócenos también a través de YouTube y de Facebook como Iglesia de Cristo Miel Las Vegas. Gloria a Dios. Bueno, regresamos nuevamente, como le digo. Entonces, Caín y Abel representan precisamente ofrendantes, sacerdocio, ¿verdad? Uno aceptado y otro rechazado. Yo quiero estar entre los aceptados. Yo no quiero estar entre los rechazados. Entonces tengo que yo conocer la palabra y hacer las cosas como a Dios le agradan. Cuando voy a Levíticos capítulo 21 y verso 1, dice la escritura, el Señor dijo a Moisés. Moisés representa al líder. Mire la importancia que tenemos nosotros los líderes de trasladarle a la gente que hagan las cosas correctamente. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, dice, y diles, oiga esto, diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Entonces el sacerdocio es llamado a no contaminarse, a que seamos sacerdotes santos. Un sacerdocio santo, como decíamos, agradable al Señor. Pero cuando yo sigo leyendo la Escritura, dice en el versículo 6, serán santos a su Dios. Esa es la característica, le digo, de nosotros como pueblo de Dios, como real sacerdocio. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Se recuerda cuando el Señor le reclamó al pueblo de Israel y le dijo, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. Por eso somos llamados a vivir en santidad y a dar un buen testimonio como gente que Dios alcanzó y la salvó en su gran misericordia. No profanarás el nombre de Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el pan de su Dios, por tanto serán santos. Mire qué importante. Dice que los sacerdotes presentaban el pan de su Dios. Otras versiones dice presentarán el alimento. Pero me gusta la versión que dice presentarán el pan de su Dios. Porque nosotros como creyentes somos llamados a presentarles a otros el pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Él es el pan de vida. Y nosotros debemos de testificar y presentárselos a otros. Pero si nosotros desafortunadamente vivimos una vida desagradable, defectuosa, delante del Señor, nuestro testimonio no tendrá impacto. Y la gente no quedará el pan que nosotros les estamos ofreciendo. Porque de alguna otra manera no somos, le digo, testimonio. Muchas veces podemos todo lo contrario. Nosotros podemos alejar a la gente. Y usted no me dejará mentir que hay gente que dice, no, para ser como ese cristiano, mejor no voy a la iglesia. Si yo voy a ser como esa persona que en la iglesia es una cosa
y en la casa o en el trabajo es otra cosa. No, para ser como esa persona mejor no. Entonces legalmente nosotros estamos dañando, estamos nosotros, le digo, impidiendo que otros coman del pan de vida que descendió del cielo. Entonces dice que el sacerdote tenía que cuidarse porque él presenta las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por lo tanto, dice, serán santos. Y entonces Moisés le dice, hermano amado, dice, lo consagrarás pues, porque él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti. Entonces nosotros somos llamados a consagrarnos, a apartarnos, a alejarnos de todo aquello que nos pueda de alguna manera contaminar. Tenemos que buscar la santidad. Esa es la característica número 1 que yo veo aquí en estos versículos. Pero veo que cuando llego al versículo 17 de Levíticos 21, le dice nuevamente Dios a Moisés, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia, oiga esto, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, por todas sus generaciones. Entonces esta orden trasciende y va de generación en generación. No era solo para la generación de Aarón, no era solo para la generación de los hijos de Aarón, era para las generaciones futuras de sacerdotes que iban a descender y que iban a surgir. Entonces esto le dijo, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto, oiga esto por favor, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No podía tener defecto. Si tenía defecto, le dice, no ofrecerás el pan de tu Dios. Entonces yo ahora soy un sacerdote. Juanito, que estás aquí conmigo, George, que estás aquí conmigo, y usted que me escucha a través de la onda radial o me ve a través de internet, usted es un sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿hay defecto? ¿Habrá algún defecto que le está impidiendo acercarse a Dios como debería de acercarse? Y no solamente acercarse a Él, sino ser aceptado por Él. Entonces, le digo, seguimos leyendo, ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ninguno. Aquí nos mete a todos, ninguno que tenga defecto se acercará. Ahora miren los defectos que empieza a marcar. Claro que aquellos en aquel tiempo eran defectos físicos del cuerpo en lo natural. Pero ahora, ¿qué significan todos estos defectos? Porque dice que no se acercará el que tenga algún defecto. No se acercará ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. Oiga,
Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defectos se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, dice, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Entonces, qué delicado, le digo, es esto. Porque si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos ir con ninguno de esos defectos. Claro que en esta noche no le voy a explicar qué es, ¿verdad?, el ciego, que es el hermano amado de la mano quebrada, el del brazo quebrado, el jorobado, el enano, el sarnoso, ¿verdad?, y piojoso. No, nada de eso, ¿verdad? En esta noche no vamos a tocar eso. Solamente le estoy, hermano, poniendo el fundamento para que usted se dé cuenta de qué triste es que desafortunadamente hay muchas veces mucho sacerdote defectuoso. Y como le digo, vamos y miramos en la vida de Caín y de Abel y vemos que desde ahí se distorsionó todo. Un hombre que, molesto porque Dios no aceptó su ofrenda, terminó matando a su hermano Abel. ¿Y usted sabe por qué lo mató? ¿Usted sabe por qué mató Caín a Abel legalmente? ¿Sabe cómo yo lo alcanzo a ver? Que Caín le dijo: oh, ¿no quieres mi fruto? ¿No quieres el fruto que te traigo? Oh, tú lo que quieres es sangre. ¿Sangre quieres? Entonces voy a matar a Abel. Y mató a su hermano Abel. Pero no lo mató, lo mató como en una manera de retar a Dios. De decirle: sangre quieres, pues es tu culpa, aquí lo mato, ahí está tu sangre. Claro que sabemos que ahí había una figura. Había una figura. Porque Abel es figura de nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto y sacrificado por nosotros, y por eso ahora nosotros somos salvos gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Caín fue una persona legalmente que se torció. Y cuando él se torció, de ahí se torció también el sacerdocio. Y hubo de ahí una línea que empezó a multiplicarse, que desagradaba totalmente a Dios. Y eso sigue hasta el día de hoy. Eso sigue hasta el día de hoy. Y por eso le digo que nosotros debemos de aprender cómo es que a Dios le agradan las cosas para hacerlas correctamente. Yo te voy a invitar a que nos llames al 647-5050. Si tú deseas saludar o mandarnos un mensaje, puedes hacerlo. Mándanos un mensaje, puedes hablar con nuestra querida locutora que te va a atender. Ella te va a tomar tu mensaje y si es verdad necesario mandarlo para acá, para cabina con nosotros, con mucho gusto lo va a hacer. Pero si tú solamente le quieres decir saludes al hermano pastor y todo, está bien. Pero te invitamos a que lo hagas. 647-5050, área 702. Vamos a dejar que nuevamente mi querido hermano Juan ahora te dé algunos anuncios y que él pueda compartir. Amén. Bendiciones, hermanos. Usted está escuchando a nuestro pastor Víctor Velázquez en la iglesia Miel, Las Vegas. Este es tu programa, Peniel, una experiencia nueva. Nosotros, si nos quieres visitar, estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre Comercial y Maryland. Nuestros días de culto, los viernes son día de culto de jóvenes, los sábados es reunión general de 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Este jueves 12 tendremos discipulado para toda la congregación a las 7 p.m. y el viernes 13 habrá vigilia empezando a las 9 de la noche. Están invitados si quieren llegar.
nos puedes escuchar a través de La Verdad Radio 95.9 todos los lunes de 7 a 8, los miércoles de 6 a 7 y los viernes de 7 a 8. Como ya sabes, este es tu programa Peniel, una experiencia nueva. Te puedes comunicar con nosotros, como dijo el pastor, al 702-647-5050, aquí en cabina. Puedes mandar tu saludo, o aquí en Facebook también estamos recibiendo mensajes. Te puedes comunicar también al teléfono 702-419-7875 o al 702-352-5128. También puedes encontrarnos a través de la página de YouTube y de Facebook como Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, donde encontrarás una biblioteca de enseñanzas y alabanzas. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Así es. Métete a YouTube. Ahí hay aproximadamente 280 enseñanzas, ¿verdad? Y cada día vamos a estar subiendo más, ¿verdad? Para la edificación del pueblo de Dios. Pero saludamos también a todos aquellos que nos oyen en México. Sabemos que nos están oyendo en México, sabemos que nos están oyendo allá en Tecate. Saludamos a nuestros hermanos allá. Nuestra hermana, ¿cómo se llama? La que nos acaba de mandar un mensaje, Alejandra, los saludamos, ¿verdad? Nuestro hermano Elisáis también, que nos envió un saludo, nos envió saludos también el hermano Quino. Mi querido hermano Cabecita, le decíamos nosotros, pero ya no me recuerdo su nombre, solo Miguelito. Amén. Miguelito, el Cabecita, le decíamos nosotros, porque estaba bien cabezón, pero bueno, gloria a Dios, mi querido hermano, con amor te lo decimos, gloria a Dios. Pero muchos hermanos también nos escriben desde Guatemala, nos han saludado, ¿verdad? Nos han mandado saludos y de otros lugares, ¿verdad? De aquí de California. Y entonces para nosotros es una bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece, hermano, el tema, mi querido hermano Jorge? Me parece muy bien, creo que es muy importante tocar este tipo de tema acerca del sacerdocio, de cómo el sacerdocio debe de guardarse en santidad, cómo el sacerdocio no debe de permitir que entre cualquier cosa, como los hijos de Eli, que permitieron entrar. Dice que ellos no conocían ni las costumbres de los sacerdotes, y cuánto sacerdocio no habrá hoy en día que ni conoce las costumbres de un sacerdote, que Dios demanda santidad, que Dios requiere que andemos sin defecto delante de Él para presentar, como usted dice, el alimento de nuestro Dios, y presentar una ofrenda que Él mire con agrado, que Él mire nuestro corazón y mire nuestra ofrenda y sea agradable delante de Él. Claro, y fíjate que es bien tremendo, ¿verdad? Porque te digo, ahí se ve pues cómo el sacerdocio desafortunadamente se corrompió, con el tiempo se corrompió. Pero ese era un sacerdote verdadero que terminó corrompiéndose. Pero cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta que hay sacerdocio falso, ¿verdad? Hay sacerdocio falso también, definitivamente falso. Hay sacerdocio verdadero, pero que no hacen a veces las cosas como Dios quiere que se hagan, ¿verdad? Ahí es quizás por ignorancia, por falta de echarle ganas, por falta de enseñanza, muchas veces de instrucción. Pero el sacerdocio falso, ¿verdad? Qué tremendo. Así es. Y nosotros vamos a la Escritura y nos vamos a dar cuenta que Dios siempre preserva su línea sacerdotal. Amén. Entonces vemos que aunque Caín y Abel, ¿verdad? O Caín mató a Abel y Caín siguió su línea, mas sin embargo Dios levanta a su sacerdocio. Y vemos cómo vuelve a aparecer en el capítulo 14 de Génesis. Dice la Escritura que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vemos que aparece un personaje llamado Melquisedec, que era rey y era sacerdote, porque era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote trae algo para bendecir al creyente llamado Abraham. Y lo que este sacerdote trae es precisamente pan y vino. Pan y vino. Qué lindo. Porque nosotros como sacerdotes, ahora de Dios, nosotros debemos de tener pan y vino. Me recuerda aquel sacerdote que encontró a una persona tirada en el camino, según la parábola de Lucas capítulo 10, ¿te recuerdas? Amén. Y dice que el sacerdote pasó de largo. Amén.
¿Pero por qué pasó de largo? Porque no traía lo que se necesitaba para auxiliar a aquella alma que estaba golpeada. Se tuvo que parar un samaritano que traía aceite y vino para sanar las heridas de la gente golpeada. Amén. Nosotros como sacerdotes de Dios, Juan, tenemos que tener eso. Tenemos que pedirle a Dios, queremos pan, queremos, Señor, vino. Queremos poder ayudar al necesitado. ¿Cuánta gente necesitada no hay? Nos topamos con gente necesitada en los trabajos, gente necesitada en las calles, y nosotros somos llamados a bendecirlos. Pero entonces aquel personaje sacó pan y vino. Y qué importante es tener pan. Qué importante es que nosotros tengamos pan. Pan es figura también de la palabra. No solamente es figura del pan que descendió del cielo, sino es figura de la palabra de Dios. Y que nosotros podamos tener un pan que cuando nosotros lo partamos y lo demos a comer, a la gente se le abran los ojos. Como cuando Jesús le dio a aquellos que iban camino a Emaús, todos decepcionados, agüitados. Dice que se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan. Y cuando partió el pan y les dio, se le abrieron los ojos. Porque nosotros somos llamados a abrirle a la gente los ojos. Mucha gente está prisionera. Mucha gente está en una religiosidad. Mucha gente no conoce a Dios. Y nosotros somos los que tenemos ese alimento. Pero como te digo, se desarrolló un sacerdocio falso. Y por eso nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 41 y verso 15, que había un sacerdote que era llamado sacerdote de On, o es decir, un sacerdote de un dios llamado On en Egipto. ¡Qué tremendo! Pero ese era un sacerdocio falso, como al día de hoy. Hay mucho que se llama sacerdote, pero ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera conoce la palabra, y por eso muchos ni siquiera predican la palabra, porque no conocen la palabra. Luego leemos también en el libro de Éxodo, en el capítulo, léelo por favor un poquito, 2:16. Capítulo 2:16 dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Ok, hasta ahí. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Mire, ahora vemos aparecer otro sacerdote. Solo que este ya no era sacerdote egipcio de On, no, este era sacerdote de Madián. Y acuérdense que Madián eran enemigos incluso del pueblo de Israel más adelante. ¿Y usted sabe quién era el dios de Madián? ¿Y cómo representaban al dios de Madián? El dios de Madián era representado con una media luna. Con una media luna. Por eso los camellos de Madián se recuerdan que iban adornados con una media luna, los camellos, porque era el símbolo del dios madianita. Como usted sabe que ahorita hay una religión cuyo símbolo es una media luna y una hoz. Porque en realidad ese es el dios detrás. Y por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la verdad te hará libre. Y yo espero que la verdad te esté haciendo libre. Pero si vas al siguiente versículo, mi querido hermano, miremos otro ahí. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 5, dice: por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón. Oiga esto, vaya, oiga, hasta ahí, para que no se me vaya el tiempo. Sacerdote de Dagón. Ahí ya vemos 3 clases de sacerdotes falsos, de dioses falsos. Sacerdote de On, sacerdote de Madián y sacerdote precisamente de este personaje Dagón. Qué tremendo. Pero si vas al siguiente versículo, que por ahí lo tienes apuntadito, mira a ver si lo podemos encontrar. Jeremías capítulo 48, verso 7 dice: por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus tesoros, también tú serás conquistada, y que saldrá
al desierto junto con sus sacerdotes. Ok, qué tremendo. Junto con sus sacerdotes. Entonces el Dios era Quemos. Amén. Y Quemos tenía sus sacerdotes, así como Madián, así como On y así como Dagón. Aquí vemos ya un cuarto falso sacerdocio. Qué tremendo. Pero le digo, son sacerdocios falsos. Y una de las características del sacerdocio falso es que, al igual que Caín, no tienen una fe verdadera. Porque el sacerdocio que a Dios le agrada, su fe está puesta en el Cordero de Dios. Como la fe de Abel estaba puesta en el mejor sacrificio que él ofreció, que era precisamente un cordero. La fe de Abel estaba puesta en el cordero. Caín no tenía cordero, pero quería presentar ofrenda. Entonces leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 4. Por la fe, Abel alcanzó, dice, ofreció, mejor dicho, a Dios un mejor sacrificio que Caín. Ofreció un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Yo quiero que Dios dé testimonio que se agrada de mí. Yo quiero sentir que Dios se agrada de lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y que Él me diga, lo estás haciendo bien, hijo. Pastor, lo estás haciendo bien. Estás enseñando bien a mi pueblo. Estás instruyendo bien a mi pueblo. Les estás enseñando cómo se debe de adorar. Cómo se me debe de adorar a mí. Porque a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Y si nosotros nos preguntáramos qué quiere decir adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si usted le pregunta a mucha gente qué quiere decir adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, si dice que en espíritu y en verdad, es porque lo tenemos que hacer conforme a la palabra, porque la Biblia dice, Padre, tu palabra es verdad. Entonces yo tengo que hacer las cosas como la palabra dice, no como yo creo, no como se me ocurre, en espíritu y en verdad. Entonces dice, hermano, otra cosa, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Por eso Caín no podía agradar a Dios, porque ofrecía su sacrificio sin fe. Entonces yo quisiera, le digo, que nosotros nos pudiéramos a pensar en eso. Dice también primera de Juan 3:12, que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué tremendo? Aleluya. Sí, estamos poniendo atención, mi querido. Amén, amén, amén. Es impresionante esto. Pero, ay, Dios, se me está acabando el tiempo. Pero mire qué bonito, hermano, lo que estamos estudiando. Qué precioso lo que estamos viendo. Y yo quiero que usted lo pueda captar. Le digo, porque son verdades. Acuérdate, 647, 5050, área 702. Pero te digo, hermano, hubo un sacerdocio que se corrompió. Y yo quisiera leerte en el... Jueces capítulo 17. Quisiera... exacto, Jueces capítulo 17 y verso 10. Lee, por favor, escuche esto, por favor, mi querido hermano. Escuche esto. Amén. Dice Jueces capítulo 17 y verso 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Oiga eso. Aquí estamos viendo, mi amado hermano,
que hay un levita que va de camino. De repente llega a cierto lugar, llega a cierta ciudad y entra a la casa de un hombre llamado Micaía. Y entonces este hombre lo va a contratar. Este hombre, hermano amado, lo va a tomar a su, por decirlo así, a su servicio. Pero este sacerdote, este levita que estamos aquí viendo, Micaía le dice: quédate conmigo en mi casa y me serás por padre y sacerdote. Lo que yo veo aquí es que el levita accede a quedarse con aquella persona, pero accede a quedarse con aquella persona porque esa persona lo está contratando y le está pagando y le dice: yo te voy a pagar a ti un sueldo, te voy a dar, ¿cuántos ciclos de plata? 10 ciclos de plata. 10 ciclos de plata, y te voy a dar también vestido y te voy a dar comida. Entonces, qué tristeza, porque estos representan sacerdotes que lo único que les interesa es el dinero. Les interesa solamente lo material, les interesa solamente obtener beneficio. Y a través del beneficio material venden su sacerdocio. Y yo no quisiera nunca que eso sucediera conmigo ni con ninguno de ustedes. Tú, Jorge, que aspiras, ¿verdad?, algún día que Dios te llame al ministerio, amén, lo que menos debes de tener en tu corazón es que el dejarte contratar. Amén. Nunca te dejes contratar. Tú predica la palabra como el Señor te la da, como el Señor, ¿verdad?, te la inspira. Nunca vendas el mensaje. Nunca, jamás vendas el mensaje de la palabra del Señor. Porque el día que vendas tu mensaje, tu palabra dejará de tener el poder y el efecto que debería de tener. Este hombre, Micaía, ¿verdad?, le dijo: quédate conmigo y yo te voy a pagar. Te voy a dar 10,000 ciclos de plata. Yo nunca quiero ser un pastor asalariado. Dios me guarde de ser un pastor asalariado. Dios me guarde de ser un sacerdote asalariado. Porque el sacerdote asalariado solo trabaja por la paga, pero no le importan las almas. Y yo quiero formar gente, ministros, jóvenes que amen las almas más que lo monetario. Amar al Señor, ¿verdad? Y te digo, es bien tremendo, porque aquí vimos a este personaje llamado Micaía y a este sacerdote que ni siquiera se da su nombre. Ni siquiera se da su nombre. Como que la palabra dice: no vale la pena ni siquiera decir quién es. ¿Verdad? No, yo quiero que cuando Dios hable de mí, pronuncie mi nombre. Amén. ¿Verdad? Que algún día mi nombre sea pronunciado y me diga: siervo fiel y prudente, ven, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y que diga mi nombre. ¿Sí me explico? Amén. Como el Señor, vemos que a todos, a Abraham le dijo su nombre. Pero cuando Dios se desagrada de alguien, no dice su nombre. Por eso vemos en la historia, ¿te recuerdas?, de Ruth y de Booz, que se habla de un hombre que no quiso redimir a Ruth. Amén. No se pronuncia su nombre, le llaman el fulano, así le dijo Booz: hey fulano. Ni siquiera se sabe el nombre de esa persona. Pero te digo, es precioso esto, no sé qué más puedas tú compartir. Amén, así es. Creo que sí es muy importante, como usted dice, tener ese deseo en nuestro corazón de mantenernos como un sacerdocio puro, un sacerdocio santo, un sacerdocio que no se vende, un sacerdocio que
que anhela transmitir el mensaje de la palabra de Dios tal y como Dios nos la da, porque así eso es lo que va a impactar a la gente, es lo que va a cambiar a la gente, la palabra de Dios que Dios está dando. Pero si nosotros vendemos nuestro mensaje, muchas veces vamos a predicar lo que quieren oír y no lo que les va a edificar. Así que yo creo que es muy importante tener eso en nuestra mente, no vendernos como sacerdocio. Y como leímos en el último tema que tuvimos aquí, me recuerdo que decíamos que en el último tiempo, dice, algunos se amontonarán maestros conforme a su propio corazón para que les digan lo que ellos quieren oír. Así es. Entonces va a haber sacerdocio que les va a decir lo que ellos quieren oír y no lo que Dios les quiere decir. No, yo quiero predicar lo que Dios quiere decir y no lo que la gente quiere oír. Así ¿verdad? es. Entonces vemos otra cosa que yo quisiera adelantar. Cómo el Señor, te digo, exhortó a Elí. Así es. A Elí, que era el sacerdote principal, pero que estaba legalmente enseñando mal a los futuros sacerdotes, Amén. como eran Ofni y Fines. Y es bien curioso, ¿verdad? Cuando estudiamos qué quiere decir Ofnis y qué quiere decir Fines. Uno quiere decir boca de serpiente y otro quiere decir enfermizo. Qué tremendo, un sacerdote enfermizo y un sacerdote que tiene boca de serpiente. Wow. Entonces, pero el Señor regaña a este personaje llamado, hermanos, Elí, y le dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué lo pisoteáis? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué honras incluso más a tus hijos que a mí? Y oiga lo que termina diciéndole, que es lo que asusta. Verso 36 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice, y sucederá que el que quede de tu casa irá a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un bocado de pan, diciéndole, por favor, asóciame con alguno de los servicios sacerdotales a fin de que yo tenga un poco de pan para comer. Wow. Mira, ¿por qué quería permanecer en el sacerdocio? Por un poco de pan. Por un poco de pan y por un sueldo, y le dice, asígname a un ministerio. Wow, qué tremendo. Y eso se sigue dando, tristemente. Pero vamos a regresar un poquito rápidamente aquí a Levíticos capítulo 21 y verso 23, donde mirábamos que dice que ese sacerdote que tenía defecto, Amén. dice, podrá comer el pan de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profanen mi santuario. Pero dice, podrá comer, pero no podrá ofrecer. Por eso cuando uno puede oír y oír y oír, no hay problema, pero desafortunadamente no puede ofrecer. Esto es delicado, pero solamente estamos empezando. Y le invito para que usted no se lo pierda, porque nuestro deseo es enseñar, y nuestro deseo es que si hay algún defecto en tu vida, mi querido Radio Escucha, tú puedas darte cuenta y puedas tú pedirle a Dios que te sane. Si tu mano está quebrada, que te la sane. Si tal vez estás ciego, que te abra los ojos. Si tal vez tienes sarna, que te quite la sarna. Si tal vez estás jorobado, que te quite lo jorobado, para que no seas el jorobado de ¿qué se llama eso? El jorobado de Nostradamus. Nos tragamos, dijo aquel, nos tragamos, que no seas el jorobado, que no seas enano, porque si eres enano, no vas a poder ver a Jesús como deberías de verlo, porque aquel enanito llamado Zaqueo no podía ver a Jesús, no podía ver porque era enanito. Tuvieras los enanos que hay en la Biblia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero nuestro deseo es, como te digo, llevarte a que tú puedas ser limpio, ser libre.
Y tal vez si algún defecto tú en esta noche puedes alcanzar a ver en tu vida, ¿por qué no le pides al Señor en esta noche y le dices, Señor, sáname? Porque Él sana, Él restaura, Él puede devolverte la vista, Él puede legalmente, hermano, quitarte cualquier defecto y que tú puedas presentar delante del Señor y levantar tus manos y ofrecer sacrificio de alabanza. Me gusta ese canto que dice, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia. Soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia. Hagámoslo con la libertad. Por eso se recuerda a usted que incluso Dios al sacerdote, antes de entrar a su presencia, le decía que se lavara. ¿Te recuerdas? Amén, así es. Que estaba la pila del lavacro en la entrada al tabernáculo. Y el sacerdote tenía que lavarse sus manitas y tenía que lavarse sus pies. Pero yo me recuerdo de un hombre que Jesús le dijo que le quería lavar los pies. Y le dijo, ese hombre le dijo, tú no me lavarás jamás. Y mire la respuesta del Señor. Si yo no te lavo, le dijo, no tienes parte conmigo. Ok, no hay problema, no quieres que te lave, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro entendió, Pedro lo amaba, Pedro lo amaba. Entonces Pedro le dice, Señor, no me laves entonces solo las manos, lávame también los pies, la cabeza. Saber ni qué tipo de pensamientos tenía Pedro, que necesitaba que le lavaran la cabeza. Yo digo que ese Pedro a lo mejor estaba enamorado de la María Magdalena. Digo, Señor, esto me están descubriendo todo, Señor, yo estoy medio enamorado, ¿verdad? Entonces mejor tengo pensamientos con la Magdalena, lávame la cabeza, le dijo, ¿verdad? Y también las manos, porque saber de qué cosas, a lo mejor dijo, este Judas ya me contaminó, porque este Judas era ladrón, ¿verdad? Tenía las manos manchadas de robo. Entonces le dijo, las manos también, Señor, y también, ¿verdad?, los pies. Pero le digo, querido Radio Escucha, cualquiera que me esté escuchando en cualquier lugar del mundo, el Señor sigue lavando, el Señor sigue limpiando. Lo único que Él te dice que te acerques confiadamente para alcanzar misericordia. Acércate confiadamente. Ahí donde quiera que estás, dile, Señor, yo he hecho esto, yo he cometido este pecado, pero te pido perdón, estoy arrepentido. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Querido Radio Escucha, como te digo, somos la Iglesia de Cristo Miel, acá en la ciudad de Las Vegas. Estamos ubicados en el 920 East Sahara. Ahí nos puedes visitar, llámanos. Mi teléfono es 702-419-7875. Y si yo puedo ayudarte, yo puedo darte un consejo, con mucho gusto lo voy a hacer. En mí puedes encontrar un ministro que te va a auxiliar. Mi deseo no es lucrar contigo jamás. Mi deseo no va a ser aprovecharme de ti. No, mi deseo es auxiliarte, porque para eso fui llamado. Hay un Dios que me bendice y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Entonces, no tengo necesidad de negociar con el Evangelio. Pero te digo, yo quisiera que tomaras libertad, nos llamaras y poder entablar, ¿verdad?, tal vez una administración para que tu alma sea liberada, para que tu alma sea cambiada. Nos vamos a ver próximamente el día miércoles, si tú estás en sintonía. El horario ha cambiado, solamente quiero decirte que el horario ha cambiado. Ahora el horario va a ser de 6 a 7, me dijo el pastor, de 6 a 7. Me dijo el pastor, ¿verdad? Si fuera de otra manera, pues te lo vamos a comunicar, pero sé yo que es de 6 a 7. Aquí vamos a estar continuando con la palabra y esperamos en Dios, como te digo,
que tú puedas sintonizarnos. Y despídanse, mis queridos hermanos. Amén, hermanos. Les bendice el hermano Jorge Verduzco. Reciban bendición. Les deseamos una semana muy bendecida de sus trabajos con sus familias. Los saludamos desde aquí de cabina, nuestro hermano Juan. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Rápidamente quiero dar unos saludos aquí a los que nos siguen por Facebook, a la hermana Aura, al hermano Man Pérez desde Desert Hot Springs, a nuestro hermano Quino desde Tecate, nuestra hermana Julia, que es fiel seguidora desde Guatemala, y sus hermanos también, la hermana Diana, y a nuestro hermano Ezequiel, hermano, que te recuperes pronto, esperamos verte pronto. Bendiciones. Gloria a Dios. Sí, y esperamos, como le digo, más mensajes de ustedes, y sigan, hermano, en sintonía con La Verdad Radio, una señal con valor que está transformando los aires de la ciudad de Las Vegas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles.